La pregunta que hace este ateo la voy a responder, aunque la dirige a los creyentes ignorantes analfabetas, que por cierto, no estaría mal que de paso también los ateos ignorantes analfabetas, incluyéndolo a él, pudieran considerar seriamente tanto la pregunta como la respuesta. Él dice: si efectivamente el universo tiene un creador, pues ¿quién creó al creador? Ayudemos un poco a lo que este ateo intenta decir, traduciendo sus palabras. Lo que él nos pregunta es: si los cristianos afirmamos que Dios creó el universo, estamos obligados a explicarle al ateo quién creó a Dios. Bien, aquí en lo que él nos dice encontramos dos errores. Uno, la falacia de ad ignorantiam, donde el proponente estima que su afirmación es admisible, aunque no la pruebe, si nadie puede encontrar un argumento que la refute. Traduciendo esto sería: este ateo afirma implícitamente que Dios no creó el universo. Los creyentes afirmamos que Dios lo creó. Así que, dice el ateo, creyentes, respondan quién creó a Dios. Y si no pueden responder esta pregunta, están mal al afirmar que Dios creó el universo. Ok, primero que nada, este señor intenta refutar a un usuario que es una parodia a los ateos, por lo tanto sus intentos de refutación son ridículos, más eso no les quita mérito, pero a continuación refutaré las supuestas refutaciones a una pregunta que muchos teístas no entienden, que es muy lógica y que solo intentan ridiculizar. Por cierto, el usuario al que este señor intenta refutar es conocido como Ninja Warrior, o mejor conocido como Danan, el pseudo refutador de ateos, y que si no debates con él en persona, pues en realidad no refutas nada. A pesar de que Danan prepara sus debates, para hacerse ver que él gana sus debates, lo curiosos es que quien llama parece ser el mismo ateo, y que nunca he visto a Danan debatir con ateos intelectuales como yo. Pero en fin, la pregunta ¿quién creó a Dios? Es una pregunta bastante razonable, y a continuación demostraré por qué la pregunta ¿quién creó a Dios? Es lógica, y refutaré las supuestas refutaciones a esta pregunta. El señor que aparece en el video es un apologista que dice estudiar la ciencia, pero por sus argumentos yo lo dudo mucho, pero bueno, el don se llama Víctor Manuel Banda y a continuación lo refutaré. Lo primero que usted dice es un hombre de paja, ya que usted dice que traducirá lo que dice el ateo es que si los creyentes afirman que Dios es el creador del universo, entonces los creyentes están obligados a responder quién creó a Dios, y no, la cosa no es así. La cuestión es que si se afirma que Dios creó el universo, entonces la pregunta lógica que sigue es ¿quién creó a Dios? Ya que estamos hablando de causas, es decir, que estamos hablando de creación, por lo tanto, si el universo es una creación, entonces puedo decir que Dios es una creación, por tanto la pregunta es lógica. Por tanto, decir si Dios creó el universo, entonces ¿quién creó a Dios? Si dice que Dios no es creado por su definición, y por ser la primera causa, yo puedo sostener que el universo no es una creación, porque la definición de universo no nos dice que sea una creación. Pero luego usted dice que hay dos errores en esa pregunta, una de ellas según usted es la falacia llamado a la ignorancia, la cual la afirmación falsa aunque no la pruebe. Si nadie puede encontrar un argumento que la refute, o en otras palabras, si nadie puede demostrar que lo que digo es falso, entonces es verdad. O en otras palabras, lo que usted intenta hacer ver es que los ateos intentamos refutar el hecho, absurdo por cierto, de que Dios existe y creó el universo, apelando que si Dios no es creado, entonces Dios no existe y no es creador del universo, lo cual es absurdo. Eso no es lo que se da a entender en esa pregunta. Lo único que se hace en esa pregunta es decir que si Dios es creador del universo, entonces Dios también es creado, nada más. No se intenta refutar la inexistencia, solo se cuestiona que si el universo es creado porque el creador no lo ha de ser. ¿Ven lo que les dije? Esto que dice el apologista es falso, es una falacia de hombre de paja, ya que como dije no se pretende demostrar la inexistencia de Dios, solo se da a entender que si Dios existe y no es creado porque el universo no lo puede ser también, y si Dios es creador del universo pero este no es creado, entonces ¿por qué el universo tiene que ser creado?
¿Puede el universo existir sin ser causado ahora? Si se afirma que el universo es una creación sin ninguna prueba o razón lógica, yo puedo afirmar que Dios es creado sin ninguna razón lógica. Si así fueran las cosas, todo aquello que es científico, pero que no tiene explicación de un todo, sería falso. Ejemplo, la ciencia afirma que los agujeros negros son campos gravitatorios que jalan todo aquello que se acerca a ellos, incluyendo la luz. Y al mismo tiempo, no hay respuestas científicas para muchas dudas sobre los agujeros negros. La falta de respuestas a esas preguntas de los agujeros negros ¿invalida lo que se sabe sobre los agujeros negros? No. Lo que ya se sabe de los agujeros negros permanece como verdad, aunque no exista respuesta para otras preguntas sobre los agujeros negros. De la misma manera, sabemos por pruebas filosóficas y científicas que existe un creador del... Aquí, como podrán ver, este señor no tiene conocimiento científico. Dice que si fueran las cosas todo aquello que es científico pero no tiene una respuesta del todo sería falso. Esto es falso y ridículo, ya que en la ciencia las teorías, hipótesis son para dar explicación a un cierto fenómeno. Por ejemplo, los cosmólogos estudian la estructura del universo y sus funciones, mientras que los geólogos estudian la edad de las cosas. Como pueden ver, hay teorías para todo tipo de cosas distintas. Hasta el momento la única teoría que unificaría un todo, por así decirlo, es la teoría de cuerdas. Ahora este señor hace el ridículo hablando de los agujeros negros y dice que los agujeros negros son campos gravitacionales, pero un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada y densa como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella, y no, los agujeros negros no jalan todo lo que se acerque a ellos. De hecho, se puede estar a una cierta distancia del agujero negro sin ser tragado por este. Ese sitio es el horizonte del agujero negro. Es verdad que no se sabe mucho de los agujeros negros, pero si usted dice que estudia la ciencia, sabrá que si se descubre nueva información que invalide la que ya conocíamos, entonces no tiene sentido seguir con las otras ideas. Ejemplo, la teoría del universo estacionario y la teoría del huevo cósmico. Ven que este señor no sabe de ciencias ni de lógica. Ahora dice que hay evidencias filosóficas y científicas de que existe un creador, pero ¿esto es verdad? La respuesta es un gran no y no. Yo le pediría a este señor y a sus fans que me mostraran esas pruebas filosóficas y científicas de un creador. Ahora puedo imaginar sus pruebas filosóficas de la existencia de un creador, como por ejemplo un causa incausada, la moral. William Lane Craig refuta a los ateos. Esas son sus pruebas filosóficas, pero este señor confunde argumentos con pruebas. Pero bueno, una prueba filosófica de la existencia de un creador sería algo como decir que alguien vio a Dios y por eso Dios existe. Esa es su evidencia filosófica, pero lo que me intriga son esas supuestas evidencias científicas de un creador.